La dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos, pero también es un valor supremo el cual está establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto reconoce a todo ser humano y debe ser respetado y protegido integralmente sin excepción alguna. El nuevo sistema jurídico mexicano tiene figuras fundamentales, las cuales son el principio pro persona, el principio de interpretación conforme, el control difuso y concentrado de la convencionalidad, las obligaciones a cargo del Estado y la prohibición expresa de discriminación. El principio de igualdad jurídica dice que todas las personas del territorio nacional gozarán de los derechos humanos y de las garantías para su protección a través de dos modalidades, la igualdad formal y la igualdad de hecho. A través de la interpretación conforme entre varios sentidos de una norma jurídica, debe aceptarse aquel que mejor se adapta al texto constitucional y al principio pro persona. Los valores, principios y derechos provenientes en la Constitución y los establecidos en los tratados internacionales, al ser supremas del ordenamiento jurídico, deben permear en todo el orden jurídico y obligar a las autoridades a su aplicación. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Es la universalidad de los derechos humanos al establecer que todas las personas en el territorio nacional gozarán de ellas y de las garantías independientemente de su nacionalidad, origen o condición migratoria. En el primer artículo constitucional, en el quinto y cuarto párrafo, instaura el principio de no discriminación al censurar dicha práctica en el territorio nacional. La dignidad humana es una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, y es un valor supremo. Es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos. Los principios rectores bajo los cuales se desarrollan los derechos humanos son universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Son aquellas modificaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura, ya sea de una norma o ley, para garantizar que las personas gocen de sus derechos. La discriminación normativa directa surge cuando una norma presenta una distinción injustificada respecto a cómo trata a grupos de derechos similar o cuando da un trato igualitario a personas en circunstancias distintas. Se puede presentar como exclusión tácita o como diferenciación expresa. La discriminación indirecta se da cuando una norma aparentemente neutral coloca a un grupo específico en una posición de desventaja frente a otro grupo en una situación similar. La Corte ha dispuesto que cuando una persona alegue un trato discriminatorio en su contra, ésta debe proporcionar un término de comparación, es decir, un parámetro o una medida válida a partir del cual juzgará si existe o no alguna discriminación. El juez constitucional debe en primer término establecer si existen diferencias sustantivas en el caso concreto que impidan la comparación y resolver si las distinciones de trato son constitucionalmente legítimas. La existencia de justificación constitucional o convencional de una norma se determina por medio del escrutinio escrito, que es siempre que la acción calificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente. El escrutinio escrito debe considerar que la distinción legislativa cuenta con una justificación robusta para vencer dicha presunción. El principio de proporcionalidad en el escrutinio ordinario procede de manera que el escrutinio ordinario es aquel cuando la norma revisada no incide sobre ninguna categoría sospechosa. En el análisis de proporcionalidad de la medida de que se trate, para que se considere si la norma tiene efectos de supra o infrainclusión, se le ha denominado principio de responsabilidad al vínculo entre la relación lógica y proporcional entre los fines de una medida para que el juez le otorgue legitimidad. Al hablar de igualdad ante la ley se señala que debe garantizarse sin discriminación alguna. Ambos principios poseen un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos. La obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminarlas y de combatir las prácticas discriminatorias. Es lo que se realiza a una persona o a un grupo de personas que menoscaban sus derechos y este acto no se encuentra fundado por un motivo o razón. La forma directa es cuando el Estado no debe de realizar acciones que nos dañen directamente, y la forma indirecta se refiere al impacto desproporcionado de normas o acciones que parecen ser neutrales pero en realidad no son así.
Para la explicación de prohibición de discriminación se debe saber si la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta que por alguna de las características protegidas contempladas en el artículo primero, primera fracción de la Convención Americana de los Derechos Humanos, para la extinción de un derecho exige fundamentación rigurosa. Esta implica que las razones utilizadas por el Estado para que se realice esta diferencia de trato deben de ser serias y tener sustento de una argumentación exhaustiva. La discriminación estructural es la que surge de las políticas institucionales, que favorecen directa o indirectamente a un individuo y perjudica a otro. La discriminación interseccional se manifiesta cuando alguna persona tiene múltiples características que la sociedad no acepta, lo cual podría ser causa de discriminación. La teoría de los derechos humanos tuvo su origen en 1948 con la promulgación universal de los derechos humanos. Las segundas obligaciones hallan su razón de ser ante la perspectiva de violación de los derechos humanos. Tales deben ser prevenidas, investigadas y sancionadas por las autoridades mexicanas. La igualdad formal comprende un mandato dirigido al legislador que ordene igual tratamiento a todas las personas. La discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basa en determinados motivos y tenga por objeto anular o menoscabar el goce en condiciones de igualdad de los derechos humanos. No todo tratamiento diferenciado ante la ley o en la ley es discriminatorio. El término distinción se empleará en virtud de ser razonable, proporcional y objetivo.